que la potencia que tiene la cohesión que tiene la cerámica para tener esa forma se quiebra y se rompe. Bueno, así mismo también son las ideas. Y eso es lo que precisamente crea la época, lo que crea la historia. Y yo, como hombre potente que quiero crear el futuro, porque hay una agencia, una potencia, una praxis. No hay praxis sin el conocimiento. El conocimiento limita mi capacidad de actuar, de hacer, de crear, de transformar. Entonces, si yo no conozco el conocimiento verdadero de la historia, ¿y cuál es el conocimiento verdadero de la historia? No si la cosa ocurrió, sino tiene la dignidad de darme una lección para yo no repetirla, para yo poder configurar, concebir el futuro de una manera distinta. Si yo sé que, no sé, que juntando jabón y gasolina voy a crear una bomba, yo buscaré una solución distinta que no tenga que unir estos dos elementos químicos porque si no voy a crear un desastre uniendo estos dos materiales. Buscaré otra cosa para hacer. Ya yo concibo el futuro de alguna manera, de una manera distinta. Esto es precisamente lo que Maquiavelo dice cuando la historia es pedagogía. ¿Qué hace la agencia del hombre? La conciencia no es más que la delimitación de la naturaleza a través del pensamiento, a través de las fuerzas que tengo para crear futuro. Y ese futuro es creado precisamente por la limitación del pasado, por, las, por lo que me permitió el pasado, porque soy consecuencia del pasado, pero también por lo que puedo hacer en el presente. Entonces hay un elemento creativo, una agencia, un, 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 una activación de lo que yo puedo hacer hoy. Y entonces ahí es donde aparece el futuro. El futuro, que además el futuro es el objetivo de toda política. La política no es más que la creación del futuro. ¿Cómo el futuro es posible? ¿Cómo el futuro tiene realidad? Y esta creación viene dada justamente cuando ordeno el mundo. El político también es un poeta, es un artista, así como Juan nos hablaba de la estatua de David. ¿Qué era la estatua de David? Un pedazo yo no recuerdo qué material es esto creo que es una piedra. Se me da el nombre de esta piedra. No es caliza. Se me va el nombre de la piedra. Mármol, mármol, mármol. ¿Qué es el mármol? Gracias, Víctor, gracias. Mármol, exactamente. ¿Qué es el mármol? Una piedra que está debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que termina siendo ese mármol? Bueno, si yo me pongo a pensar de manera positivista, ¿qué demonios es el mármol? Bueno, es piedra, es unos minerales que se sedimentaron y hicieron X y Y. No, pero es que ya ese David de mármol ya no es un mármol. Ya tiene una figura, tiene un orden. Alguien ha tenido la fuerza para imponerle ese orden al mármol. Fíjese que el mármol no tiene figura, ¿verdad? El mármol es una piedra uniforme, ¿no? Una cosa amorfa. Y el mármol, cuando va a ser para, para, para arte, pues bueno, se le da una forma cuadrada. A pesar de que se le tuvo que añadir fuerza, se le tuvo que imponer con fuerza al mármol, ponerle esa figura, ¿no? Dice el señor Aristóteles que darle forma aérea tiene algo de violencia, siempre hay algo de violencia, no es natural, ¿no? Y justamente con el cincel y con el martillo, el señor, sí, con el cincel y martillo, ¿no? Era que hacía, que le daba forma a ese David Da Vinci, ¿no? ¿Quién fue el que la hizo? Leonardo, el que la haya hecho, no importa. Le dio fuerza, le inyectó fuerza, así como se hace una escultura a punta de martillo y cincel para darle la figura de David a esa obra, así también hace el político inyecta fuerzas, rompe fuerza, le da fuerza a las cosas para que se ordenen de una manera. Y entonces aquí aparece el del orden. Todo orden en el que vivimos, ¿qué significa que algo esté ordenado? Que algo está arriba y que algo está abajo. Que algo tiene una valorización más que otra, que algo está más valor, que algo tiene más valor y algo tiene menos valor, que algo tiene más prioridad que algo no tiene menos prioridad, que algo es anterior y que algo es posterior. Hay una carga subjetiva en el orden y que se establece en medida de una razón. Ese orden está en todas las cosas. A ver, usted desayunó hoy, no sé si se desayunaron, yo no desayuné, por ejemplo. Y
Desayunar, de alguna manera, es darle orden a la vida. ¿Por qué usted tiene que alimentarse a una hora? ¿Por qué usted tiene que ingerir cosas en su cuerpo a ciertas horas? ¿Quién dice que eso tiene que ser así? ¿Quién dice, si a ver vamos, que usted tiene que casarse? ¿O que usted tiene que tener hijos? ¿O que usted tiene que tener una casa? ¿Por qué eso? Y fíjense que además, otra vez, aquí empezamos, este orden empieza a hablarnos Maquiavelo de lo prisionero que somos, de lo impotente que somos, que no nos damos cuenta de los garrotes de los cuales nos aprisionan. No nos damos cuenta de que aquellas cosas no son naturales, son impuestas por alguien. Y siempre estamos viviendo en un orden de alguien. Siempre estamos viviendo por el orden que otra persona ha impuesto. Y que ese orden tiene una fuerza creativa, una potencia creativa, pero una potencia también limitadora. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿No? El orden que se establece para que la vida se haga de una manera. Usted tiene que casarse, usted tiene que ser guerrero, usted tiene que llevar el poder, usted tiene que ser eclesiástico, usted tiene que tener una esposa, usted tiene que tener hijos, usted le va a poner a su hijo el nombre de su abuelo. Todas estas cosas que usted ve como que si fueran naturales, no son naturales. Alguien las ha puesto, alguien las ha creado, pero hasta la cosa más tonta, lo más tonto que usted... La partida de nacimiento. La partida de nacimiento es la imposición del Estado en que usted tiene que, a juro, tener un documento legal que usted le diga al Estado que usted nació. ¿Qué es la partida de nacimiento? Que el Estado emite un documento que dice usted es legal, usted tiene realidad. Sí, 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 yo tengo que anunciarle al Estado, señor Estado, tuve un hijo, se llama Perencejo. No sé si va a ser filosofía, pero bueno, está aquí, muchacho. ¿Qué es la cédula? Un orden, un documento legal que le pone a usted un nombre, pero le pone a usted un nombre con la violencia, que aunque el martillo y el cincel le pone fuerza, le da una figura al mármol. Bueno, así también es ese número que usted lo acompaña de día a noche, usted lo tiene como una vaca, pues. Gracias a Dios que nos dan un papel y no nos tatúan, porque fuera el colmo. Pero ese número es el número de identificación, su QR, su serial, para yo saber quién es usted. Me llama Jigsa Aparicio. Ajá, dígame, ¿cuál Jigsa Aparicio? Hay muchas Jigsa Aparicio, no sé cuál. ¿La que vive en Tinaquillo? Ah, no sé. En Tinaquillo hay 50 Jigsa Aparicio, no sé. Tengo que buscar el número de cédula. Meto el número de cédula. Ah, ya sé quién es. Es un número, un serial, y eso es una imposición que viene de afuera. Es un orden que se establece. Maquiavelo dice que el futuro no es más que la creación de orden. Y ese orden se establece a quien tenga la potencia para crearlo. Y entonces hay maneras de administrar ese orden. En ese tiempo, creando época. Si usted no conoce cuáles son las ideas que crean su época, usted va a ser un hombre que no va a saber distinguir cómo se ordenan las cosas y por lo tanto si no sabe cómo se ordenan, va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si usted no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, la gente va a decidir por usted. Entonces usted va a ser un esclavo. Usted no va a tener la agencia no va a tener la potencia suficiente para saber qué es lo bueno y lo malo para usted y por lo tanto para saber si eso le trae salud o le trae enfermedad. A ver, y eso empieza desde entonces yo voy a crear una revolución y voy a destruir todo y voy a con la partida de nacimiento porque todo eso es una imposición del Estado patriarcal y esto es un patriarcado que va a destruir a las mujeres desgraciadas. Bueno, o sea, todo esta perorata es una tontería de ingenuidad. Usted tiene que empezar por lo más pequeño. Recuerdo, no sé si ustedes asistieron a nuestra mesa de investigación en la Escuela de Filosofía. Y entonces recuerdo que el profesor Jorge Machado decía algo así como, bueno, pero ¿cómo hago para que la democracia funcione? Me pongo a tapar cuecos. Y entonces yo me tomé en serio eso, ¿no? Y decía, no, pero es que hay cosas más efectivas que usted puede hacer para cambiar el mundo y es que no tiene que ir para afuera. ¿Cuántas horas duerme usted? Pregúnteselo. ¿Cuántas horas necesita su sistema biológico para reconstituirse? Usted está durmiendo. Si usted no está durmiendo suficiente, usted no va a tener la capacidad, ni la energía, ni la atención para poder ir. Entonces, ¿cuánto tiempo de sueño le da usted a su cuerpo para dormir? ¿Cuánto tiempo de sueño? Si usted tiene hijos, usted es responsable de otro ser viviente,
Lástima de ese pobre ser viviente que usted es el responsable de él. Pues. Pero si usted es responsable de un niño, el niño está durmiendo lo suficiente. No, usted no tiene que ir a tapar huecos, usted no tiene que ir a marchar, usted no tiene que pitar, usted no tiene que hacer una revolución, usted no tiene que montarse en un caballo con una espada y decir vamos a acabar el imperio español. No. ¿Cuánto tiempo duerme? ¿Cuánto tiempo duerme? No está durmiendo lo suficiente. Usted está encargando de corromper, de que su naturaleza no se conserve de una manera. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué le da de comer a su cuerpo para mantenerlo? ¿Cuánta agua está tomando? ¿Está tomando agua o está tomando Coca-Cola en su cuerpo? ¿Es necesaria tanta azúcar? ¿Es necesaria tanta grasa? ¿Tanto pollo frito? ¿Tanta hamburguesa? Si usted no sabe cómo se está alimentando, usted ya está, usted se está destruyendo usted mismo. No hay que ir tan grande, no hay que ir a tapar los huecos, no hay que marchar, no hay que... No, por usted mismo. Si usted se dedica simplemente a quererse a usted mismo, ama a usted mismo, simplemente amase a usted mismo. Pregunte, ¿qué estoy haciendo para que mi cuerpo se mantenga? Estoy dándole todo lo que el cuerpo necesita para que el cuerpo por lo menos esté establecido. ¿Qué ingiero todos los días que hace que mi cuerpo se sostenga o no? Saben que además medicina, que no es medicina, bueno, eso lo dije yo, ¿no? Medicina es el sirviente de Medici. Eh, en tiempo antiguo, los filósofos eran, Hipócrates, que es el primero de la historia, era filósofo. Medicina y ética iban juntos, o sea, no había manera de separar ética de medicina. Entonces, ¿qué demonios hace usted para cuidar su cuerpo? ¿Lo está cuidando? Lo que está haciendo diario lo hace. Soy una persona que no duerme lo suficiente, pues se la pasa viendo TikTok. Una persona que no se informa lo suficiente, ¿qué va a hablar de política? ¿Qué va a saber de política? ¿Qué va a saber si sus actos están manteniendo, están conservando y haciendo todo lo posible para que continúe? O al revés, o está haciendo todos sus actos, lo que está haciendo es contribuyendo a que la democracia se destruya. Pero si usted no tiene ni idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, de cuál es el orden que le establecen y qué cosas usted contribuye y si esas cosas le hacen bien o le hacen mal, entonces el problema es usted, no las demás cosas, no el sistema, no el orden impuesto. Entonces Maquiavelo dice, no, primero usted tiene que saber, ser capaz de saber distinguir entre el bien y el mal, entre lo que conserva su naturaleza y lo que arruina su naturaleza. Y eso es posible en la medida en que usted primero se conoce a sí mismo, otra vez conciencia, otra vez naturaleza, otra vez temporalidad. ¿Qué cosas, qué ideas ha aceptado usted? ¿Qué ideas acepta usted que contribuye usted, que las afirma todos los días, que le causan la ruina, que lo llevan a corromperse? ¿Qué ideas no? Bueno, hablemos del cigarro. ¿Quién paga por envenenarse? Una persona que fuma. ¿Está bien o está mal? No, eso no es mi problema. Yo no estamos en el ámbito de la moral. Maquiavelo no hace una separación entre moral y política. Lo que está diciendo es que la política no es moral. La moral no es más que expectativa. Otra vez, es una persona ansiosa. El moralista no es más que un ansioso de creer que el futuro tiene que ser de una manera. No, amigo mío. Usted es pobre ingenuo. Las cosas son como se nos presentan. ¿Usted las quiere cambiar? ¿Eso quiere decir que no van a cambiar? No, cambian si usted establece otro orden. Pero no sea bobo, no crea, no, bobo, vete para allá, como diría Messi, ¿verdad? No sea bobo, no crea que las cosas no pueden cambiar. Lo que está diciendo Maquiavelo es, no van a ser como tu moral cree, no van a ser como tú crees que quieren ser. Si tú quieres que así sean, establece un orden para que las cosas se muevan de esa manera. Si no, cállate la boca, no seas gafo. ¿Sí? Que sería el bobo mayor, ¿verdad? ¿Quién es el bobo mayor? Lutero, que dice, ay, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana se vuelva tan loca? Indulgencia, bueno, porque era una institución política y se había corrompido a través del tiempo y necesitaba poder, o sea, era lógico, necesitaba hacer la Capilla Sistina, y para hacer la Capilla Sistina de una manera, o sea, no seas gafo. Gente que le falta vida, ¿verdad? Gente que le falta experiencia y gente que le falta conocimiento del pasado. Como Lutero no conocía el pasado, se sorprende de las indulgencias. Pobre bobo moralista. Y mire todo lo que causó Lutero con su reforma y su contrarreforma. ¿No? Lutero es el responsable de la Inquisición, por cierto. Pasa que le echan el cuento desde el lado de la caperucita y usted tiene que aprenderse el cuento también desde el lado del lobo. Si usted no ve la versión del lobo, usted no va a poder comprender el cuento completo. Entonces, si se queda con la ingenuidad de que el cuento es como Caperucita
llega a ver cómo se come el lobo a su abuela, no se va a dar cuenta. A lo mejor la abuela era una matalobo, usted no lo sabe. A lo mejor la abuela era una genocida de lobo y venía era a ver justicia. No se sabe el cuento. Entonces, si usted no se sabe el cuento, usted no va a poder comprender las cosas. De igual manera con el orden. La política es la creación de orden. De que el mundo se ordena de una manera. Es que mundo, ¿qué es mundo? El mundo significa orden, ordo. Mundo en latín es ordo. ¿Y ordo qué significa? Orden. El mundo no es más que la fuerza política que tuvieron algunos hombres para que las cosas se hicieran y se sigan haciendo de esa manera. Y entonces entra aquí en el político, en la gestión de cómo se administran las cosas, la fama y la gloria. ¿Por qué el hombre quiere trascender? Porque el hombre tiene que trascender. ¿Cómo trasciende el hombre? Hay una potencia del hombre a tratar de hacer con su agencia algo que se permanezca más allá de la muerte. Todo político en realidad quiere hacer un legado, tener un legado. Y su legado es que las cosas se hagan, se sigan haciendo como él las ordenó. Y la gloria viene precisamente en la medida en que en la medida en que el orden se sostiene más allá de que yo me muera. La fama no es más que el chisme, el cuento, la memoria de lo malo que alguien hizo. El que tiene fama es porque algo malo está haciendo. ¿Sí? Fíjese, ¿tiene legado Chávez? No, lo que hay es fama de Chávez. Chávez es famoso, pero no llegó a la gloria. ¿Por qué no llegó a la gloria? Porque todo el orden que él quiso imponer, que no sabemos cuál es, ¿verdad? Que no se ve muy nítido, porque pragmático él, se acabó, se destruyó. Nada de lo que pudo haber hecho Chávez se mantiene. Fíjense cómo todo se vino abajo. Lo primero que dijo, la burguesía no volverá al poder. Y lo que hoy tenemos es a puros burgueses, a puros oligarcas dentro del Estado y dentro del poder económico, del aparato económico, gobernando, legislando para sus intereses. Que las grandes mayorías, vamos a vengar las grandes mayorías y a los excluidos. Bueno, y lo que ahora su régimen, la instauración de su orden que intentó poner desde el año 99 fue precisamente desembocar en este régimen de exclusión, este régimen donde las grandes mayorías son pobres y cada vez la gente, un porcentaje muy mínimo son más millonarios, ¿no? Hay un 2% multimillonario y el 98% pobre, muy pobre, pobreza extrema. Entonces, bueno, lo que queda de él, ¿qué es? Su fama que vendrá a partir de los cuentos, de las estupideces que dijo en su vida, ¿no? Águila no caza mosca y métase su denuncia por el paltó y cosas como esa. Pero aquí está la diferencia. Todo hombre pretende un legado. Malena Rodríguez se fue. Malena seguramente le molesta mi clase. Bueno, perdóneme Malena, ya no está. Eh, entonces, en todo caso, este orden que se establece es justamente el ejercicio del poder para para llegar a este reconocimiento y ganarse la eternidad. El hombre con su agencia gana su eternidad. Y gana su eternidad porque está pensando más allá de lo elemental, de lo inmediato. Aquí aparece la inmediatez de la vida. ¿Qué es la inmediatez de la vida? Bueno, que usted coma, que usted beba, que usted se reproduzca, que usted duerma. Bueno, usted tiene que... Y no lo hacemos bien. Es la inmediatez de la vida y tampoco lo hacemos bien, ¿no? Nos trasnochamos, nos envenenamos con las cosas que comemos y ni siquiera estamos pendientes del tiempo realmente y no lo valoramos, no hacemos cosas importantes en nuestra vida. Entonces, bueno, hasta lo perdemos, hasta tenemos el lujo de perder el tiempo. Bueno, pero también en las cosas inmediatas de la vida, en eso se queda el pueblo, que es la primera clase social. La clase social que es la masa, ¿no? El pueblo es aquella gente que no es capaz de determinar, ¿no? Que es la plebsa, aquella gente que no es capaz de establecer qué es lo bueno para sí y qué es lo bueno para otro. Qué es, eh, qué es precisamente lo que me causa salud y lo que me genera enfermedad o lo que me causa la ruina. En el momento en que usted logra zafarse de esto, ¿no? De poder salirse de la masa del pueblo, el pueblo además es la clase social más importante de todo pueblo porque es la mayoritaria, pero además es la que siempre va a generar, la que va a sostener, la que va a afirmar el orden que se establece, ¿no? ¿Quién es el que afirma el orden? El que lo acepta, el que lo obedece. Entonces,
Y este pueblo siempre será masivo porque no es capaz de establecer qué es bueno para sí y qué es bueno para otro, qué es bueno, qué le causa, qué lo afirma, qué lo conserva y qué lo arruina. En el momento que usted tiene la capacidad de pensar, para eso estudia filosofía, usted tiene un lujo hoy, nada más y nada menos de estudiar filosofía, nada más y nada menos acceder a la filosofía. Bueno, usted tiene la capacidad de dar un paso más allá. Cuando usted da un paso más allá y usted puede establecer, mira, como que comer tanta azúcar todos los días me causa ansiedad, me genera estos efectos y me está destruyendo mi sistema digestivo. Bueno, en ese momento tengo que cambiar mi dieta. Ok. Entonces en ese momento usted ya puede moverse en otras coordenadas. Entonces usted se convierte en noble, que sería la segunda categoría, la segunda clase que ordena lo político, el segundo actor de la política, que son los nobles. Los nobles se dividen en gente que piensa y en gente que toma la espada. No todo el mundo, o toma las espadas, el hierro. No todo el mundo sirve para disparar armas, ni todo el mundo sirve para leer y pensar. Entonces la nobleza, que son esas personas que nada más y nada, que son los seres más perversos que hay en el mundo, ¿verdad? Porque son los seres que dicen, yo no voy a hacer aquello porque eso me va a causar ruina, y sí voy a hacer esto porque esto sí va con mis intereses, ¿verdad? Esa gente malvada y terrible. Eh, Son las personas que están en un segundo momento, que están en una segunda categoría, y son las personas que deciden cómo mover la vida, que deciden, que quieren tomar las riendas de la mano y que no necesitan que alguien venga y le establezca un orden. Y finalmente, está la tercera clase, que es quienes acceden al poder, quienes tienen el poder, que tienen las instituciones del Estado y organizan el Estado. ¿Y lo organizan cómo? Con sangre y con fuego, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas para llegar al poder. Al poder no llega cualquiera, lo dijimos en la clase pasada, no llega el que quiere, el que sabe, sino el que puede. ¿Y por qué puede? Porque mató, porque lloró, porque lo quería. Error al poder. Y si llega por error, muy seguramente va a caer. Por cierto, se sabe la historia de Rómulo Gallegos, ¿verdad? Se sabe esa historia. ¿Aló? ¿Están? ¿No están? Yo creo que estoy exagerando en esta clase. Estoy yendo muy rápido. Se sabe la historia de Rómulo Gallegos, ¿verdad? Sí, en sentido general, sí. Todo lo que, bueno, su historia política, que básicamente no duró nada en la presidencia, fue como el prefacio de toda esta dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Taís Belioso se fue también porque no le interesa la clase. Ya está muy tarde, la vida es muy corta. Voy a ser noble. A ver, Rómulo Gallego es el literato más importante o el más importante del siglo XX, ¿verdad? O sea, el hombre de letras más importante del siglo XX. Y Rómulo Gallegos fue el primer presidente electo por una elección universal, secreta y directa de Venezuela. O sea, quiere decir que es el primer presidente democrático. Y Rómulo Gallego, efectivamente, como dice Juan, duró menos de 8 meses en el poder. Y justamente, y por cierto, además quien escogió a Rómulo Gallego fue una elección masiva, y que la mayoría de las personas que lo votaron era gente analfabeta, por cierto, gente que no sabía leer ni escribir. Un detallazo, por cierto, porque la gente que más estudió en Venezuela fue la que eligió a Chávez. Pero bueno, luego hablaremos de eso. En todo caso, aquí lo importante es que el poder tiene esta característica también. El establecer orden en las instituciones del Estado tiene esta característica, tiene este énfasis en que es el que puede y no el que quiere, no el que sabe, sino el que puede, el que efectivamente lo hace. Y entonces Rómulo Gallego, que quizás en la cabeza de alguien diría, bueno, sí, el mejor presidente que puede tener una nación es un tipo que sepa mucho de letras y que sepa mucho. Rómulo Gallego no era tan inteligente como digamos. Pero bueno, en todo caso, eso no importa. Lo importante aquí es decir que la cosa era más como un querer, como una ilusión, como una utopía, no de tener a un hombre de letras gobernando, un rey filósofo, ¿no? El rey filósofo puede existir, una vez como tragedia y otra vez como, como comedia. El rey filósofo es una teoría, puede ser tragedia, y Platón fue a ayudar a Dionisio y Dionisio lo hizo esclavo.
Esa fue la tragedia. Ahora como comedia, bueno, llega el literato Rómulo Gallego, se hace presidente y le dan un golpe de estado. No dura ni 8 meses en el poder. Y no duró 8 meses en el poder porque había militares que tardaron en convencerlo. Pero si no hubiese sido menos. Una como comedia, otra como tragedia. Y eso lo decía Marx, por cierto. Bueno, en todo caso, este orden establecido lo vamos a dejar hasta aquí. No vamos a darle más largas al asunto. Ya creo que he puesto con fuerza y con firmeza los 4 elementos de la filosofía de la praxis en Maquiavelo. Y esta idea del poder, esta idea de la clase social de los que tienen el poder y los que afirman el poder, es decir, los que hacen rectoría del Estado, que rectoría del Estado es crear un orden, y precisamente por crear un orden aparece el legado, la gloria, esta idealidad de poder trascender a la época. Y trascender a la época no es solamente teniendo prole, sino dejando algo en el mundo. Entonces, es un artista, así como todavía conservamos esa obra, ese David en mármol que hizo, no recuerdo si fue el que lo haya hecho, no sé si Donatello, Miguel Ángel, pero fíjense que esa obra permanece en un valor y tiene una potencia para que no se haya utilizado ese mármol para otra cosa, ¿no? Como pudo haber hecho, como pudo haber pasado. Se quedó y la apreciamos y la valoramos muchísimo y que sigue estando porque eso fueron las manos de ese artista el que la creó. Bueno, también el tener leyes, el tener Estado, el tener milicia, el tener congresos, el tener constitución, el que se ordenen las cosas de esta manera y no de otra, es poder, es fuerza, es vigor. ¿De qué? De las ideas que proceden de una época, que proceden de la historia y que nos determinan a nosotros construir nuestro futuro. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí, no vamos a extendernos más, no vaya a ser que le meta ideas revolucionarias en la cabeza a los muchachos. Preguntas, dudas, comentarios. Preguntas. Yo tenía una pregunta sobre Maquiavelo. No sé si nos recomienda, al menos para esta clase, o sea, lo básico que debemos leer de él es El Príncipe, o algo más, o si nos recomienda algo en específico No, bueno, en cuanto a bibliografía. yo voy a mandar la bibliografía. No, lo importante de un autor es leer siempre. O sea, si a usted le interesa un autor, si usted cuando escucha estas conferencias, estas lecciones, usted siente que le picó algo, siente que algo, ¿no? Es el famoso pescadito de Sócrates. ¿Cómo que se llama el pescado de Sócrates? El tábano, no me acuerdo cómo se llamaba el pescado de Sócrates, que se perturbaba y empezaba a perturbar a los demás y entonces ya uno quedaba inquieto. Si un filósofo lo inquieta, quiere decir que, bueno, se está tomando la filosofía en serio. Bienvenido, qué bueno, pase adelante, tome asiento. Filosofía 101, qué maravilla. Si un filósofo a usted lo perturba, lo inquieta, lo tortura, le dice, pues esto no puede ser así, ¿cómo es capaz de decir semejantes cosas? Bueno, usted vaya para su obra capital y ojéela. Y sobra, tiempo hay de sobra. El pez torpedo, gracias, muy amable, Víctor. El pez torpedo, ¿verdad? Si Maquiavelo hizo con usted lo que hacía con la alegoría del pez torpedo, bueno, vaya y le hace los discursos de Tito Livio. Vaya, ahí tiene obra. Mire, lo mejor que uno puede hacer en la vida es proponerse cosas y hacerlas. Y no tiene que hacerlas de inmediato. Usted puede leerse un día un discurso. Un discurso son 2 páginas. Cada día me levanto en la mañana y saco un poquito de tiempo, le quito un poquito de tiempo a TikTok o a Instagram o a cualquier estupidez que esté haciendo en una red social que lo que hace es destruirle el tiempo. Y voy a tomar 15 minutos para leerme un discurso, un hito nada más, o un capítulo, el que sea, el de cualquier obra. 15 minutos. Con 15 minutos yo me leo uno diario y tomo notas de lo que dijo. Y más nada, eso es todo. Al cabo, si tiene 365 capítulos la obra, en un año se leyó la obra. Pero se la leyó poquito a poco, la mesuró, la saboreó. Uno diario, no necesita mucho. No tiene que 365 lecciones, los 365 capítulos de un solo tirón. Se lo puede leer uno a uno. Entonces, léase la clase, léase la obra capital, los discursos. Puede leerse el príncipe, los discursos no varían mucho, casi lo mismo. Es más corta,
pero más condensada. Necesita mucho más potencia para leer El Príncipe. El Príncipe creo que exige de su lector una mayoría de edad. Ahí está. Siempre cuando pase esto, así no sea Maquiavelo, no importa, el que sea una cosa como Heidegger o Wittgenstein, porque usted, no sé, está loco, bueno, léaselo uno, léase el tractatus uno por uno, un parágrafo a parágrafo, y listo, y se acabó, eso es lo de menos. Acérquese, para eso hay tiempo y esfuerzo. Lo importante es que tenga la atención para hacerlo. Sí, la clase fue grabada, la estoy grabando en este instante, voy a tratar de subirla hoy y se la subo al Classroom. Les debo, precisamente, yo les pasé por el grupo las obras, les voy a mandar unos artículos también y les voy a pasar lo que les había comentado. Hay dos clases sobre republicanismo guindadas en la red que yo dicté en pandemia, que se la di al grupo de la mayoría de ustedes o algunos de ustedes vieron esa clase. Y bueno, si les interesa seguir indagando por ahí, ahí hay bastante material, bastante lectura, bastante discusión sobre Maquiavelo, más esta que estamos viendo, más la anterior. Pero bueno, eso tiene, no hay ningún inconveniente. Bueno, otra duda, preguntas, comentarios. Nada, nadie. Mucha información por hoy, mucho conocimiento por hoy. Qué bueno, qué alegría. Nos vemos entonces dentro de 2 viernes, el viernes que viene, nuestro querido Edgar Ortega dictándoles la clase de Vico. Y bueno, si es así y no hay preguntas ni no hay comentarios, nos vemos dentro de 2 viernes. Chao.